Hola gente, YouTube, estamos acá en un nuevo video. Got me falling right. Got me falling. Hoy arrancamos con una nueva sesión que son las eliminatorias rumbo al Mundial con CONCACAF. Empecemos con 1934, Italia. No hablo del Mundial 1930 donde se jugó en Uruguay porque prácticamente no hubo eliminatorias, sino invitaciones. México y Estados Unidos fueron invitados para jugar el Mundial. Las eliminatorias rumbo al Mundial 1934, Italia. Jugaron solo 4 selecciones: Haití, Cuba, México y Estados Unidos. La primera ronda arrancó con un grupo de 2 que fue Haití y Cuba, donde 3 partidos hubo y todas se jugó de local Haití, en el Puerto Príncipe, la ciudad. El primer partido la ganó Cuba 3-1, el segundo partido empataron 1-1 y el tercer partido Cuba goleó y humilló a Haití 6-0. Terminando así la primera ronda. Cuba con 5 puntos y Haití con 1 punto. Cuba pasa a la segunda ronda. La segunda ronda fue México y Cuba. Solo esas dos selecciones. Donde todas se jugó en Ciudad de México. O sea, México fue local. México en el primer partido le ganó 3-2 a Cuba. En el segundo partido le ganó 5-0 a Cuba, México. Y el tercer partido México le ganó a Cuba 4-1. Terminando así la segunda ronda. México con 6 puntos y Cuba con 0 puntos. México pasa a la ronda final, o sea, la ronda 3. La tercera ronda y final, Estados Unidos versus México, fue, digamos, una final para ver quién clasificaba al Mundial 1934. Y Estados Unidos le ganó a México 4-2. Los clasificados para ir al Mundial 1934, Italia de CONCACAF, son Estados Unidos, la única selección que iba a representar de CONCACAF. Las eliminatorias rumbo al Mundial 1938 Francia no se pudo realizar ya que Estados Unidos, Costa Rica, México, El Salvador y Guayana neerlandés se retiraron de la eliminatoria. Así que Cuba clasificó automáticamente ya que fue la única selección de la CONCACAF que no se retiró. Cuba clasificó al Mundial 1938, Francia. Y bueno, en las eliminatorias siguientes solo participaron 3 selecciones: México, Estados Unidos y Cuba. Las eliminatorias rumbo al Mundial 1950, Brasil. Todos los partidos se jugó en México. México le ganó 6-0 a Estados Unidos. México después le ganó 2-0 a Cuba. Cuba empató 1-1 con Estados Unidos. México le ganó 6-2 a Estados Unidos. Estados Unidos le ganó 5-2 a Cuba. Y México le ganó 3-0 a Cuba. Terminando así, México con 8 puntos, Estados Unidos con 3 puntos y Cuba con 1 punto. Los clasificados para ir al Mundial 1950 Brasil de CONCACAF son México y Estados Unidos, las dos selecciones de CONCACAF que los iba a representar en el Mundial 1950. En estas eliminatorias se iba a jugar solo 3 selecciones: Estados Unidos, México y Haití. Las eliminatorias rumbo al Mundial 1954, Suiza, se iban a jugar en México y en Haití. México le ganó 8-0 a Haití. Después México le ganó 0-4 a Haití. En la tercera fecha México le ganó 4-0 a Estados Unidos. En la cuarta fecha México le ganó 1-3 a Estados Unidos. En la quinta fecha Estados Unidos le ganó inesperadamente 2-3. En la sexta y última fecha Estados Unidos le ganó 3-0 a Haití. Terminando así el grupo, México con 8 puntos, Estados Unidos con 4 puntos, Haití con 0 puntos. Los clasificados para ir al Mundial 1954 Suiza de CONCACAF son México, la única selección de CONCACAF que iba a jugar el Mundial 1954. En estas eliminatorias iban a jugar 6 selecciones: México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Guatemala y Antillas Neerlandesas. Las eliminatorias rumbo al Mundial 1958, Suecia.
Los partidos fueron de ida y vuelta. Primera ronda, grupo 1. México le ganó en la primera fecha 6-0 a Estados Unidos. En la segunda fecha México ganó de visitante y goleó 2-7 a Estados Unidos. En la tercera fecha Canadá le ganó 5-1 a Estados Unidos. En la cuarta fecha México le ganó 3-0 a Canadá. En la quinta fecha México le ganó 2-0 a Canadá. En la sexta y última fecha Canadá dio la sorpresa y le ganó 2-3 a Estados Unidos. Así quedó el grupo. México con 8 puntos, Canadá con 4 puntos y Estados Unidos con 0 puntos. México pasa a la segunda ronda. Grupo 2. Costa Rica le ganó 2-6 a Guatemala. En la segunda fecha Costa Rica le ganó 3-1 a Guatemala. En la tercera fecha Costa Rica le ganó 4-0 a Antillas Neerlandesas. En la cuarta fecha Antillas Neerlandesas le ganó 1-3 a Guatemala. En la quinta fecha, Costa Rica le ganó 1-2 a Antillas Neerlandesas. Así terminó el grupo. Costa Rica con 8 puntos, Antillas Neerlandesas con 2 puntos y Guatemala con 0 puntos. Costa Rica pasa a la segunda ronda. Segunda ronda y final terminó así. México le ganó a Costa Rica 2-0 y en la segunda fecha Costa Rica empató 1-1 con México. Terminando así, México con 3 puntos y Costa Rica con 1 punto. Los clasificados para ir al Mundial 1958 Suecia son México, la única selección de CONCACAF que iba a representar en el Mundial 1958. En estas eliminatorias tendrían que haber participado 8 selecciones, pero solo participaron 7, ya que Canadá se retiró lamentablemente. Estas 7 selecciones fueron México, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Antillas Neerlandesas y Guayana Holandesa. Las eliminatorias rumbo al Mundial 1962, Chile. Grupo 1, fecha 1. Estados Unidos empató 3-3 en un partidazo ante México. La segunda fecha y última, México ganó y goleó 3-0 a Estados Unidos. Terminó así, México con 3 puntos, Estados Unidos con 1 punto. México pasa a la segunda ronda. Grupo 2, fecha 1. Costa Rica le ganó 3-2 a Guatemala. Fecha 2, Costa Rica en un partidazo empató 4-4 con Guatemala. En la fecha 3, Honduras le ganó 2-1 a Costa Rica. En la fecha 4, Costa Rica le ganó 5-0 a Honduras. En la fecha 5, Honduras empató 1-1 con Guatemala. Y en la sexta y última fecha, por abandono de Guatemala, que no sé las razones, pero terminó abandonando el partido, así que se lo dio ganado a Honduras 0-2. Terminó así el grupo. Costa Rica con 5 puntos, Honduras con 5 puntos, Guatemala con 2 puntos. Costa Rica y Honduras tendrían que haber jugado un desempate. El partido de desempate, Costa Rica le ganó 1-0 a Honduras. Terminando así, Costa Rica clasificó a la segunda ronda. Grupo 3. Guayana Holandesa perdió 1-2 ante Antillas Neerlandesas. Empate 0-0 en la fecha 2 de Antillas Neerlandesas versus Guayana Holandesa. Terminando así, Antillas Neerlandesas 3, Guayana Holandesa 1. Antillas Neerlandesas clasificó a la segunda ronda. Segunda ronda o grupo final. En la fecha 1 Costa Rica dio la sorpresa y le ganó 1-0 a México. En la segunda fecha Costa Rica le ganó 6-0 a Antillas Neerlandesas. En la fecha 3 México goleó 7-0 a Antillas Neerlandesas. En la fecha 4 México le ganó 4-1 a Costa Rica. En la fecha 5 Antillas Neerlandesas le ganó 2-0 a Costa Rica. En la fecha 6 y última, Antillas Neerlandesas empató 0-0 ante México. Así terminó el grupo. México con 5 puntos, Costa Rica con 4 puntos, Antillas Neerlandesas con 3 puntos. México clasifica al repechaje. Repechaje, México versus Paraguay. En el partido de ida, México le ganó 1-0 a Paraguay de local. Y en el partido de vuelta, Paraguay
de local, empató 0-0 ante México, quedando en un global de 0-1 a favor de México. Clasificado para el Mundial 1962 Chile de la CONCACAF, México, la única selección de CONCACAF que clasifica al Mundial 1962. En estas eliminatorias juegan 9 selecciones: Costa Rica, México, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Cuba, Antillas Neerlandesas, Guatemala, Guayana Neerlandesas y Trinidad y Tobago. Las eliminatorias rumbo al Mundial 1966, Inglaterra. Grupo 1, fecha 1. Honduras perdió 0-1 ante México. La fecha 2, México le ganó 3-0 a Honduras. Fecha 3, Estados Unidos y México empataron 2-2. Fecha 4, México le ganó a Estados Unidos 2-0. Fecha 5, Estados Unidos le ganó 0-1 a Honduras. Fecha 6, Estados Unidos empató 1-1 ante Honduras. Así terminó el grupo. México con 7 puntos, Estados Unidos con 4 puntos, Honduras con 1 punto. México pasa a la ronda final. Grupo 2, fecha 1. Jamaica le ganó 2-0 a Cuba. Antillas Neerlandesas empató 1-1 ante Cuba. La fecha 3, Jamaica le ganó 2-0 a Antillas Neerlandesas. Fecha 4, Cuba perdió 0-1 ante Antillas Neerlandesas. Fecha 5, Antillas Neerlandesas empató 0-0 ante Jamaica. Fecha 6, Cuba le ganó 2-1 a Jamaica. Así terminó el grupo. Jamaica con 5 puntos, Antillas Neerlandesas con 4 puntos, Cuba con 3 puntos. Jamaica pasa a la ronda final. Grupo 3, fecha 1. Trinidad y Tobago ganó 4-1 a Guayana Neerlandesa. Fecha 2, Costa Rica le ganó 1-0 a Guayana Neerlandesa. Fecha 3, Costa Rica ganó y goleó 4-0 ante Trinidad y Tobago. Guayana Neerlandesa perdió 1-3 ante Costa Rica. Trinidad y Tobago en la fecha 5 perdió 0-1 ante Costa Rica. Fecha 6 y última, Guayana Neerlandesa le ganó 6-1 a Trinidad y Tobago. Así terminó el grupo. Costa Rica con 8 puntos, Guayana Neerlandesa con 2 puntos, Trinidad y Tobago con 2 puntos. Costa Rica pasa a la ronda final. Ronda final o grupo final, como lo quieran llamar, arrancó así con la fecha 1. Costa Rica empató 0-0 ante México. Jamaica perdió 2-3 ante México. Fecha 3, México ganó y goleó y gustó 8-0 ante Jamaica. Fecha 4, Costa Rica le ganó 7-0 a Jamaica. Fecha 5, México le ganó 1-0 a Costa Rica. Fecha 6 y última, Jamaica empató 1-1 ante Costa Rica. Dejando así el grupo. México con 7 puntos, Costa Rica con 4 puntos, Jamaica con 1 punto. Los clasificados para ir al Mundial 1966 Inglaterra son México, la única selección de CONCACAF que iba a representar a la CONCACAF en el Mundial 1966. En estas eliminatorias van a participar 12 selecciones, aumentaban más y más las selecciones con el pasar de los años. Y en esta eliminatoria no va a participar México, ya que es el anfitrión del Mundial. Las eliminatorias rumbo al Mundial 1970, México. Vamos con el grupo 1 y fecha 1. Canadá le ganó 4-0 a Bermudas. Segunda fecha, Canadá le ganó 4-2 a Estados Unidos. Fecha 3, Bermudas empató 0-0 ante Canadá. Fecha 4, Estados Unidos le ganó 1-0 a Canadá. Fecha 5, Estados Unidos le ganó 6-2 a Bermudas. Fecha 6 y última, Bermudas perdió 0-2 ante Estados Unidos. Así terminó el grupo 1. Estados Unidos con 6 puntos, Canadá con 5 puntos y Bermudas con 1 punto. Estados Unidos pasa a la segunda ronda. Así terminó el grupo 1. Estados Unidos con 6 puntos, Canadá con 5 puntos y Bermudas con 1 punto. Estados Unidos pasa a la segunda ronda. Grupo 2, fecha 1. Guatemala le ganó 4-0 a Trinidad y Tobago. Guatemala empató 0-0 en la fecha 2 ante Trinidad y Tobago.
Fecha 3, Trinidad y Tobago perdió 0-4 ante Haití. Haití perdió 2-4 ante Trinidad y Tobago en la fecha 4. Fecha 5, Haití le ganó 2-0 a Guatemala. En la fecha 6, Guatemala empató 1-1 ante Haití. Así terminó el grupo 2. Haití con 5 puntos, Guatemala con 4 puntos, Trinidad y Tobago con 3 puntos. Haití pasa a la segunda ronda. Grupo 3, fecha 1. Costa Rica le ganó 3-0 a Jamaica. Costa Rica le ganó 3-1 a Jamaica. Fecha 3, Honduras le ganó 3-1 a Jamaica. Fecha 4, Honduras le ganó 2-0 a Jamaica. Fecha 5, Honduras le ganó 1-0 a Costa Rica. Fecha 6 y última, Costa Rica empató 1-1 ante Honduras. Así terminó el grupo 3. Honduras con 7 puntos, Costa Rica con 5 puntos, Jamaica con 0 puntos. Honduras pasa a la ronda final. Grupo 4, fecha 1. Guayana Holandesa le ganó 6-0 a Antillas Neerlandesas. Fecha 2. El Salvador le ganó 6-0 a Guayana Holandesa. Fecha 3. Antillas Neerlandesas le ganó 2-0 a Guayana Holandesa. Fecha 4. El Salvador le ganó 1-0 a Antillas Neerlandesas. Fecha 5. Antillas Neerlandesas perdió 1-2 ante El Salvador. Fecha 6 y última, Guayana Holandesa le ganó 4-1 a El Salvador. Así terminó el grupo. El Salvador con 6 puntos, Guayana Holandesa con 4 puntos, Antillas Neerlandesas con 2 puntos. El Salvador pasa a la segunda ronda. Segunda ronda, grupo 1 y fecha 1. Haití dio la sorpresa y le ganó 2-0 a Estados Unidos. En la fecha 2 y última, Estados Unidos perdió inesperadamente 0-1 ante Haití. Así terminó el grupo. Haití con 4 puntos, Estados Unidos con 0 puntos. Haití pasa a la ronda final. Grupo 2, fecha 1. Honduras le ganó 1-0 a El Salvador. Fecha 2 y última, El Salvador le ganó 3-0 a Honduras. Así terminó el grupo, El Salvador con 2 puntos y Honduras con 2 puntos. Ya que igualaban en puntos y ahí no se tomaba en cuenta la diferencia de goles, tendría que haber un partido de desempate. Y el partido de desempate se jugó en el Estadio Azteca, Ciudad de México. El Salvador dio un partidazo ante Honduras y Honduras también. Y El Salvador ganó 3-2 a Honduras. La ronda final y grupo final, como lo quieran llamar. Y arrancó así, la fecha 1, Haití perdió 1-2 ante El Salvador. En la fecha 2 y última, El Salvador perdió 0-3 ante Haití. Así terminó la ronda final, Haití con 2 puntos y El Salvador con 2 puntos. Ya que igualaban en puntos y lo vuelvo a repetir, por la diferencia de goles no importaba ahí. Tendría que haber un partido de desempate. El partido de desempate, donde El Salvador le ganó 1-0 a Haití en la final de la prórroga. Los clasificados para ir al Mundial 1970 en México son, de la CONCACAF, México porque es anfitrión, y El Salvador, las dos selecciones de la CONCACAF que iban a representarlos en el Mundial 1970. Hasta acá terminamos el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, mándenle un gran like y suscríbanse.